para hacer Okay. la oración de comienzo, por favor. Okay. Gracias Dios por darnos esta oportunidad por Zoom para reunirnos, para convivir. Gracias Dios por su gracia, por perdonarnos nuestros pecados, también por las ofensas que nos hacen a nosotros. Por favor, perdónalos también. Y que sea esta reunión fructífero, que aprendemos algo nuevo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera conversión. Casi siempre la palabra, o sea, en las escrituras, no aparece mucho esta palabra así como conversión o convertir. Porque es que esta palabra convertir, tanto en el hebreo como en el griego, se traducen como volver. Vuélvete a mí, vuélvete a Dios, vuélvete, o sea, volver de los malos caminos a Dios. Cuando Dios habla referente a esto, así es como él dice, vuélvanse a mí. Hay muchos ejemplos de esto, y hay un versículo que todos conocemos y nos gusta mucho. Esta es segunda de Crónicas 7:14. Y dice Jehová así: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven, o sea, se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que están pidiendo que nos convirtamos a él, que nos volvamos a él. Bueno, hermana Cristina podría leer este capítulo 21 de Juan, que es tan importante para esta tarea. Sí, hermano. Ya. Juan 21. Dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Estoy bien, hermano? Sí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó. ¿Perdón? Tiberia. Aquí dice Tibería. Ajá, con ese. Gracias, hermano. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús,
Venid conmigo, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero. Perdón, hermanos, que me cruzan las letras. Sí. ¿Y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ahí no entiendo lo que leo, hermano. Yo voy a seguir, no se preocupe. Jesús, versículo 21, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, según tú. Este dicho se extendió entonces entre los hombres, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, si, déjame explicar bien, que Jesús Sí, quería decir que si él hubiera querido, hubiera dejado que Pedro se hubiera quedado hasta que él viniera, le preguntaría a Juan, como ¿qué tú tienes que ver con esto? ¿Tú sabes? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Nuestro hermano amén. 20, ya Malaquías 2, ¿listo? Listo, sí. Ok. Malaquías 2. Y ahora para ustedes, sacerdotes, este es este mandamiento. Si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldiciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Levi, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció.
y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción, la ley, estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine las tiendas de Jacob al nombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Y que hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Gracias, manito. Amaury, manito Amaury. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, usted podría deleitarnos con Gálatas 5, por favor. Amén, hermano. Estad firme en la libertad. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu es en contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos pues en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muchas gracias, querido hermano. Amén. Yo quiero hacer un comentario aquí. Juan 21. Ya sabemos que este capítulo de Juan 21 sucedió después de haber sido resucitado Jesús. Y dice que esta era la tercera vez que él ya lo había visto. Y resulta, ¿qué estaban haciendo estos apóstoles de Cristo? Dice el capítulo 2 que Tomás, llamado Dimo, Pedro, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos dijeron: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron a entrar en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y es lógico, ¿por qué no pescaron nada? ¿Cómo es posible, después de que todo el tiempo que estuvieron con Jesús, tantas señales, prodigios, milagros hizo Jesús? Es que todavía, después de esa gran comisión que les dan, dice: ir y hacer discípulos por el mundo, hablándole, profesando un nombre, hablándole al Señor, y resulta que estaban haciendo, pescando. Y arriba de eso, cuando los llama el Señor, no lo conocen. Por eso es que es tan grande ese versículo donde el Señor le dice: me van a decir Señor y Señor, le oiré, no los conozco. Y vemos cómo podemos decir entonces que este caso de Juan, hijo de Zebedeo, Pedro, Natanael y todos los que se nombran aquí,
después de haber estado 3 años y medio siguiendo al Señor, ¿habrían estado convertidos? ¿Ellos estaban realmente convertidos al Señor? ¿Estaban vueltos al Señor estas personas? ¿En realidad estaban? Hay un versículo en Lucas 22:32 que nos dice, es el Señor hablando con Pedro y le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Aún Pedro, ya terminando sus 40 días que había estado el Señor en la tierra, todavía no se había convertido Pedro. Y así hubiera sucedido con los demás. Personas que tuvieron 3 años y medio caminando con el Señor, escuchándolo directamente de su propia voz, mirando sus propios sacrificios, y todavía el Señor no los tenía como convertidos. Ahí está la señal. Cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Supuestamente Pedro estaba convertido. Bueno, pues, si el Señor le dice cuando te conviertas, no estaba convertido. Entonces, hay otros ejemplos que tenemos aquí en el mismo Juan 21. Yo quiero tocar. Y es lo referente a la entrevista entre Jesús y Pedro, ellos dos solitos. Jesús caminando, Pedro detrás de él, y Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le respondió: apacienta mis corderos. Voy a decirle la segunda vez. Jesús todavía no estaba conforme con la respuesta que le había dado Pedro la primera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Al parecer Jesús todavía no estaba muy convencido. ¿Por qué tuvo que volver a preguntarle por tercera vez a Pedro? ¿O es que quería recalcarle de que tenía que cuidar a sus ovejas? Simón de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ajá. Ahora fue que se convirtió Pedro. Mire la respuesta que tuvo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, ¿cuánto hace falta para uno estar realmente convertido? Hay muchos, esto de convertirse no es nuevo ahora, no. En el Antiguo Testamento está Dios pidiéndole a sus hijos que se vuelvan a Él.
y vendrá redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Isaías 59:20. Segunda de Crónicas 15:4 dice: pero en su angustia se volvieron al Señor. O sea que tuvieron que estar angustiados y sufriendo para que se volvieran al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. Era que bello. Jeremías 4:1 dice: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. ¿Qué otra forma de hablarle Dios a Israel? Si has de volver, o sea, si has de volverte, que no sea a los ídolos, no te vuelvas, no te conviertas a los ídolos, no te conviertas a la hechicería, no te conviertas al mal caminar de la vida, no te conviertas a lo malo. Conviértate a mí, dice el Señor. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas. Jeremías 3:14 nos habla, dice: volved, hijos míos, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada la familia, y os llevaré a Sion. O sea, es un constante llamar de Dios a sus hijos y amarlo. Y es sorprendente, hermanos, con la rapidez en estos tiempos que las personas se apartan del Señor, incluso después de ser bautizados y de haber llevado una correcta doctrina de la conversión, o sea, han recibido la palabra y los estudios. Se alejan del Señor, dejan de formar parte de las declaraciones, dejan de hacer lo que tienen que hacer, dejan de faltan a su voluntad, no llevan correctamente los mandamientos. Y yo pregunto, ¿por qué se alejan del Señor tan fácilmente? Con tal ligereza. Y a meses, a días de haber recibido su bautismo. Muchos en años deciden por alguna cuestión alejarse. Ya, no he recibido ningún beneficio de estar siguiendo al Señor y ya me voy a apartar de él. La conversión desde tiempos antiguos era una realidad muy conocida entre el pueblo de Israel y la noción de esta verdad comunicaba básicamente volverse a Dios. Hoy en día es legítimo usar el término conversión en referencia al hecho de nuestra salvación. O sea, y hay versos, tenemos versos que prueban esto. Una de las condiciones para nuestra salvación es haber estar realmente convertidos al Padre y a Jesús. Si vamos a Hechos 15:3, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Primera de Tesalonicenses 1:9 nos cuenta. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Segunda de Corintios 3:16, conocemos mucho. Nos dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará. ¿Y de qué velo se habla? No es más que el velo de los ojos que tenemos tapados a la verdad de Dios. No es más que el velo que tenemos en los ojos para no querer ver la necesidad que tienen los demás de nosotros. A ver, leímos Gálatas 5. Primero nos habla Pablo de todo lo que tenemos que salir, de lo que tenemos que salir. Y después nos habla de los frutos del Espíritu. Y nos habla de bondad, de amor, misericordia y otros más. Entonces, debemos tener en cuenta que todas esas cosas, fruto del Espíritu, cumplimiento de los mandamientos del Señor, cumplimiento de la voluntad de Dios, todo esto recae en la responsabilidad de nuestra salvación. Efesios 2:9 nos comenta, no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que esto parte de nuestro corazón, no es de lo que hagamos. Nuestra conversión procede de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón. No es una cosa que vamos a hacer y hacer y hacer, no vamos a hacer benevolencia, vamos a recoger dinero para los hermanos, pero que todo sea como egoísmo, como buscarle un centralismo. Hagámoslo de corazón, todo. Lucas 24 reseña lo siguiente. 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. O sea que estamos viendo, por un lado, que necesitamos tener fe y que el arrepentimiento es algo muy necesario. Porque para volverse al Señor hay que tener fe. Y hablamos, vemos lo que dijo el Señor en Segunda de Crónicas 7:14. Arrepentidos, humillados. O sea, el arrepentimiento, ser humilde, tener fe, ser bondadoso, misericordioso. Y otros son parte de nuestra conversión. Porque ninguno que no esté plenamente convertido podrá convertir a nadie.
Por lo que entonces podemos decir que, volviendo a Pedro, la marca del mayor nivel de conversión de Pedro fue que fortaleciera a sus hermanos. Eso era lo más importante que tenía que hacer Pedro, fortalecer a sus hermanos. Esto quiere decir que debemos tener un cuidado profundo y arraigado por el bienestar espiritual de los demás, en lugar de simplemente preocuparnos por nuestra propia salvación y los problemas pasajeros de la vida diaria. Esto es una señal de verdadero crecimiento espiritual. Sugeriría que Pedro llegó a este punto de conversión y comenzó la obra de fortalecer a sus hermanos en la entrevista del Señor que ya vimos en Juan 21. Esa recalco de forma de recalcarle a Pedro del Señor Jesús: me amas, me amas, me amas. Hemos escuchado esa pregunta de nuestro Señor Jesús nosotros alguna vez. Nos hemos parado a darnos cuenta que si nos preguntara eso el Señor, seríamos como Pedro. Vamos a responderle: sí, tú sabes que te amo. Yo te voy a preguntar: ¿tú estás apacentando mis ovejas? ¿Tú estás cuidando mis ovejas? ¿Tú estás alimentando mis ovejas? Porque eso fue lo que le pidió a Pedro: apacienta mis ovejas, cuídalas, ámalas, aliméntalas. Y esto no fue solamente para Pedro. Es una pregunta que nos hace nuestro Señor todos los días a cada uno de nosotros. Porque Él está interesado en que nos volvamos a Él. Sin volvernos a Él, no hay salvación. No hay salvación. Hablamos de la fe. Juan 3:16 nos habló de la fe. El que cree en el Señor será salvo. O sea que la fe, el arrepentimiento, el amor a nuestros hermanos, la humillación, son cosas que forman parte de las características de un cristiano convertido. La explicación de esto es que cada hombre debe pasar por una conversión similar a la de Pedro, que nos señala que somos un sacerdote real, como si viera a cada creyente como un sacerdote, un pastor. Todos negamos a nuestro Señor, lo camuflamos y lo justificamos como podamos. Todos estamos en los cómodos zapatos de Pite. Tenemos que ponernos, todos estamos en los incómodos zapatos de Pite. Y así su conversión se convierte en un modelo para cada uno de nosotros y de aceptación desesperada del misericordioso perdón del Señor. Vemos que lograr el perdón del Señor también está dentro de las condiciones de Él. ¿Y por qué el perdón está dentro de la condición de ser convertidos? Por el arrepentimiento. Si no se logra un completo arrepentimiento de todas nuestras fallas, errores y pecados, de todos, entonces no podemos decir que estamos perdonados. Mientras quede algo dentro de nosotros que no haya sido confesado a nuestro Padre, no estamos completamente perdonados. Por lo tanto, no estaremos tampoco completamente convertidos.
nos hemos vuelto al Señor. Mientras nos alejemos del Señor, de aquello que nos dice congregados, aquí nos estamos congregando. Amados unos a los otros. Nadie que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos, esa persona es una mentirosa. Porque como único demostramos que amamos a Dios y a Jesús es amando a nuestros hermanos. O sea que la conversión tiene que ver también con el amor nuestro hacia nuestros hermanos. Cada uno sabe qué cosa es amar. Nadie puede olvidarse de aquellos mandamientos que nos dejó el Señor. Amar al Padre con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como nosotros mismos. Y que a través de Juan recalca que lo más importante es el amor a los hermanos. De principio debemos saber que Dios no creó la tierra para que la gente anduviera por ahí, solo uno de un lado para otro, sin que importarse uno con el otro. Porque si tanto, dice él, a través de todo el Antiguo Testamento, volveos a mí, y repite en el Nuevo Testamento, conviértanse. Entonces que él siempre ha querido tener junto a todos sus hijos. Y cuando digo a sus hijos, es porque ya le supone que han estado convertidos. Él dice que cuando los bautizamos, podremos ser hechos hijos de Dios. O sea que el proceso, sabemos que el proceso de conversión no es un proceso automático después del bautismo. Como hemos dado cuenta, nadie ha acabado de bautizarse por muchos estudios que haya tenido anteriormente, no ha probado esa vuelta hacia el Señor, o sea, ese seguir al Señor con completa sinceridad y fidelidad. Creemos que si no estamos completamente en el Señor, no estamos convertidos. Él quiere en su reino a sus hijos convertidos. Porque la conversión nuestra depende de nuestra salvación. Gracias, hermano. Quiero darle un espacio a nuestro hermano Sergio, que él también tiene sus buenas cositas que decirnos. Oh, hermano, gracias. Yo creo que Dios bendice su palabra y obviamente que todo lo que nos compartes es para realmente meditarlo. Necesitamos darle ese valor que realmente tiene en nuestra vida, llegar al punto de la conversión definitivamente, ¿no? Obviamente que, caray, tú nos hablaste de Pedro y a mí me gustaría hablar de Pablo en este caso y voy a hablar de él. Por supuesto que hablamos de la conversión, de la real conversión que debemos de tener como cristianos.
Esto, vuelvo a repetir, lo que uno comparta es para meditarlo, es valorarlo y sobre todo ver qué es lo que realmente estamos nosotros practicando en nuestra vida y si realmente hemos tenido esa conversión que a Dios le agrada. Hemos estado viendo esos detalles, pero antes de ir con Pablo, esa conversión del hombre hacia Dios es efectuada por Dios mismo. Por ejemplo, en las Escrituras voy a citar algunas citas bíblicas, si las alcanzan a anotar, me parece que es correcto. Y vemos que la conversión es efectuada por Dios. Y podemos ver en primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y verso 37, dice así: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Todopoderoso y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y luego vemos en Proverbios capítulo 1, Proverbios, vamos a ver si lo tenemos por ahí, Proverbios capítulo 1 y verso 23, dice, a ver, déjame ver, permítame, Proverbios capítulo 1 y verso, Dios mío, esta tablet no, como que no me quiere ayudar. Capítulo 1 y verso 23. Dice precisamente también, hemos dicho que la conversión es efectuada por Dios. Y vemos en ese versículo, Proverbios capítulo 1, verso 23, dice, vuélvanse, volveos, decía el hermano, que conversión también es válido la palabra volverse. Dice, volveos, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Puedes ver cómo Dios actúa desde antes y en este espacio vemos en Juan, en capítulo de Juan capítulo 6, dice Juan capítulo 6 y verso 44. El verso 44 dice, Dios mío. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera él. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces puedes ver que esa conversión es efectuada por Dios. Él pone en nuestros corazones, Él sabe cuándo nos da ese toque divino en cada uno de nosotros para convertirnos al Señor. La conversión también es efectuada por Cristo mismo. En Hechos capítulo 3 y verso 26, dice así, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió a que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vemos cómo está actuando también Jesucristo en nuestra conversión. Está actuando Dios, está actuando Cristo mismo también. Eso dice Hechos capítulo 3, verso 26. Y Romanos 15, 18 dice, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras.
Vemos actuando también a Jesucristo porque nosotros realmente podamos entender la conversión que sentamos en nuestro corazón y en nuestras mentes, que realmente necesitamos de ese Dios grande y maravilloso. También la conversión es de gracia, ya que vivimos bajo la gracia, ya que estamos bajo la gracia. Hechos capítulo 11, versos del 21 al 23. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que Dios estaba derramando su gracia en aquellos hombres que aunque todos se confabularon para llevar a Jesucristo a la cruz, aún así de todas maneras derramó su gracia, porque a Él le gusta tener misericordia del que Él quiere tener misericordia, y se compadece de todo aquel que quiere compadecerse. La conversión también se da después del arrepentimiento. Vemos en Hechos capítulo 3 y verso 19, dice la Escritura, así que arrepiéntanse y conviértanse. Hay que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué interesante es realmente lo que es saber entender la conversión de la misma que nos está hablando el hermano Pedro. Y puntualizo yo algunos detalles. Y también vemos que la conversión es por medio de las mismas escrituras. Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley del Señor es perfecta. Y esto está escrito, es la escritura, que convierte el alma, que convierte la vida. Y también es por medio de ese examen de conciencia. Y podemos ver un pequeño pasaje en Salmo 119:59, donde dice, la ley del Señor, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Volví mis pies a tus testimonios. Es decir, hubo una conversión. Ahí lo estamos viendo precisamente de que en un momento dado nosotros estudiamos, vemos, analizamos, entendemos las escrituras y porque dice, lámpara es a tus pies tu palabra, a mis pies tus palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces ahí tenemos esa luz para realmente convertirnos al Señor. Y en Lamentaciones 3:40 encontramos un versículo donde dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Entonces hay que analizar por dónde anda uno, qué es lo que está uno haciendo, si está uno caminando bien, si está caminando correctamente bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios, la conducta y las actitudes que debe tener uno. Entonces, dice, escudriñemos nuestros caminos, o sea, vamos analizándonos realmente cada uno de nosotros y busquemos y volvamos al Señor. Quiere decir que es una invitación precisamente a que realmente hagas un autoanálisis. ¿Para qué? Para que valores si realmente has estado caminando en esa conversión de la que estamos tratando en este día. Creo que vale la pena, ¿verdad? Porque hemos visto cómo Pedro también llegó a tal punto y cómo Jesucristo lo cuestiona 3 veces, ¿verdad? Y vemos precisamente cómo lo está redarguyendo Jesús a Pedro mismo, ¿verdad? Y obviamente que en la misma escritura podemos ver que también Pedro hizo
buenos comentarios para que nosotros también entendamos ese proceso que realmente debemos de tener en nuestra vida. Luego, ahorita les voy a comentar ese detalle. Hagan de cuenta que es una escalerita por la cual hay que crecer espiritualmente. La conversión también viene por medios de aquellos que les predican la palabra, queridos hermanos. En Hechos capítulo 26, vaya por favor a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Dios mío. No me responde Dígame el versículo. No me responde la computadora esta. A ver, vamos viendo. Ok. ¿Ya? Ya va aquí. Luego se le va la señal y es un desorden aquí, medio especial. Hechos, capítulo 26. A ver, permíteme, hermano, ¿ya lo tengo? Sí, ya lo tengo aquí. Sí, pues 26. el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en ningún rincón. Bien, yo te invito. No sé, me dijo 26. Es Hechos 26. Vamos a ver el versículo del 12 al 18, hermanos. Del 12 al 18. Bueno, yo lo tengo aquí, yo voy a leer ya. Aquí está Pablo relatando su conversión. Ocupado en esto, discúlpame, hermano, discúlpame. No, quiere que se lo lea usted, como quiera. Déjame emocionarme, déjame leerlo, hermano. Gracias. No, yo igual Okay. tenía problemas con la... Te lo agradezco, muy amable, hermano. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar patadas, coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. El verso 18 dice, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que les prediques, para que les proclames, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del pecado a Dios, para que reciban por medio de la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este verso 18 nos está dando a entender precisamente, hermanos, cómo realmente vemos que por medio de quien Dios y Jesucristo están utilizando para que prediquen las buenas nuevas, también eso hace un efecto en las personas que están oyendo para que se conviertan a Dios. Pero es Dios el que está obrando. No es que si eres una persona elocuente o si estás tartamudo o no estás tartamudo. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces aquí el detalle, cuando te está utilizando y que tú salgas a pregonar el evangelio, que tú salgas a dar las buenas nuevas, entonces, querido hermano, deja que de ahí en adelante Dios haga el trabajo. No hagas tú el trabajo de Dios. Esto para mí es sumamente importante. Así es de que la conversión es por medio también
del pregón de aquellos que llevan las buenas nuevas. La conversión de los pecadores, también eso es un motivo de gozo para Dios, hermanos. Ezequiel 18:23 dice, y está hablando Dios mismo, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Hombre, es para entenderlo, de que en un momento dado Dios no quiere que ninguno perezca, sino que vayamos a salvación. Pero nosotros somos muy necios, muy soberbios, muy mal entendidos, duros de cabeza, duros de servicio. Y realmente él está con los brazos extendidos, pero se va a cansar, se va a cansar un día. Es un ejemplo, nada más, es una figura. Y un día va a decir, bueno, ya no quisieron, ni modo, está bien. Más, eso lo vimos en Ezequiel 18:23. Y en Lucas 15:32 vemos que la escritura dice, mas era necesario, cuando vemos lo del hijo pródigo, fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, ha vuelto. Entonces, esa narración del hijo pródigo, querido hermano, podemos ver cuánta profundidad tiene. Y es una parábola, está hablando precisamente de algo muy, muy interesante porque vemos que realmente este hijo, dice que el hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos un día le dijo a su padre, dame mi herencia, dame la parte de todos los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes a su hijo. Y no muchos días después, dice la escritura, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba él, de tanta hambre que tenía, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, se puso a recapacitar, hizo un alto en el camino, y él se puso a pensar, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy padeciendo hambre. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré. Vean ustedes lo que decía el hermano, que la angustia también nos lleva a esa conversión. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He fallado. Te he quedado mal. Te he deshonrado. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano, y pongan zapatos en sus pies, pongan calzado ahí en sus pies, y traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ya ha revivido, se ha convertido, ha recapacitado, ha vuelto a mí. Se había perdido, sí, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó y vio lo que estaba pasando y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Dios mío, cuánta cosa podemos asimilar nosotros y tener esa similitud con este pasaje, queridos hermanos. Cuánta cosa en nuestra vida hemos vivido y aparentemente vivimos como cristianos, pero realmente ha habido una conversión en nosotros, realmente nos hemos convertido al Señor, realmente reconocemos que somos faltos delante de Él. Esto nos da una llamada de atención para que hagamos un alto en el camino y nos analicemos personalmente, que valoremos lo que estamos haciendo y que realmente reconozcamos y podamos decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, aquí estoy, perdóname, te he fallado. Perdóname, Señor, he hecho lo malo delante de ti. Ya no merezco ser tu hijo, pero recíbeme como el último de tus trabajadores, Señor. Recíbeme, Padre Santo. Dios mío, si esto no tienta tu corazón, yo no sé qué es lo que realmente pueda tentarlo, querido hermano. Saulo, acuérdense de Saulo. Y yo lo veo fácil, un tipo que era muy duro, que era del Sanedrín, que era fariseo de fariseos, y realmente, Dios mío, dice, vayan por favor a Hechos capítulo 9, hermanos. Saulo, dice el verso 1, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Muy duro, inquebrantable, Saulo de Tarso. Y le pidió las cartas, y él se fue a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuánto duró Pablo para convertirse? ¿Cuánto habló Pablo para realmente demostrarle a ese Señor de la gloria, a ese Jesús, que es nuestro fundamento? ¿Cuántas palabras usó? Dice aquí, ¿quién eres, Señor? 3. Y él temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? 8 palabras, con 8 palabras le dio testimonio a Jesús que realmente él estaba dispuesto a hacer lo que le mandara. Y Pedro, el hermano nos lo dijo, todavía preguntó 2, 3 veces que si lo amaba. Aquí no le preguntó a Saulo si lo amaba o no lo amaba. Aquí él sabía que ese elemento que se llamaba Saulo de Tarso, iba a ser un gran elemento para nuestra vida cristiana, porque a través de sus cartas hemos aprendido muchas cosas. Entonces, queridos hermanos, vemos que realmente
esa conversión de Saulo, él conocía la escritura. Él la conocía, era fariseo de fariseos y era parte del Sanedrín. Él conocía perfectamente bien. Y él sabía que lo que estaba sucediendo ahí, aunque no lo entendía, estaba sucediendo algo con ese hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque todavía él se gozó con la muerte de Esteban. Lo mataron a sus pies. Dios mío. Era un hombre duro, durísimo. Ahora, la situación de esto, hermanos, yo les he dicho que en breves palabras, precisamente que esa conversión, la real conversión que debemos de tener es que nosotros mismos nos autoanalicemos y que realmente valoremos si realmente estamos creyéndole a las palabras de Jesús, estamos creyéndole a las palabras de Dios mismo. Hay que verlo, ver si realmente las estamos aplicando en nuestra vida. Hay que ver si realmente tenemos una legítima conversión. Una verdadera conversión. Yo te digo que dice aquí, Mateo 18, capítulo 18, versos del 1 al 5. Hechos, capítulo... es Mateo, perdóname. Mateo, capítulo 18 y verso 5. Verso del 1 al 5, hermanos, por favor. Dice aquí, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven o se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, dejemos nuestro viejo hombre muerto realmente. Y si no llegamos a tener esa inocencia, a ser sencillos, simples, manejables, entonces hay una parte donde dice la Biblia, dice, yo sé que entre ustedes hay disensiones y hay esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede? Entonces, es decir, que somos carnales todavía. Aguas con esos detalles, hermano. Yo te pido, por favor, que analices realmente que te valores a ti mismo. Queridos hermanos y hermanas, valórense, valorémonos cada uno de nosotros para realmente ver si nuestra conversión es genuina. Es genuina. Y yo dejo aquí mi comentario, hermanos. Si alguien quiere añadir algo más, que Dios le bendiga y estamos bien. ¿Y algún hermano que quiere agregar algo? Sí, Tío, quería compartir que Pablo en 1 Corintios, el versículo 9, dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho para que todos ellos, aunque no yo, sino hay que notar esto, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Entonces es la gracia de Dios. Yeah. Sí, la gracia de Dios interviene grandemente en eso. Así es, hermano. Estamos bajo la gracia. Ahora, Dios espera nuestra respuesta. Y ahí es donde, claro que Dios es el que nos llama, es el que nos cubre,
incluso cuando estamos alejados de Él, Él nos vuelve a llamar y si nos volvemos, nos recibe, como es el caso de la parábola del niño, del hijo pródigo. Claro que Dios interviene en nuestra conversión, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Es lo que tenemos que nosotros, en este caso, analizar nuestra respuesta. Y bueno, si ningún hermano quiere tener algún otro comentario, algún verso que compartir, Yo, hermano, adelante, hermano. yo digo que eso, o sea, de esa época de Jesús con los discípulos, o sea, fue un choque cultural, ¿no? Digo yo, Sí, porque ellos se basaban, su norma todo era en la ley. Y ver que Jesús llega a abolir muchas cosas donde ellos eran muy radicales. Eran radicales en costumbre, en religiosidad, en filosofías, bajo la ley. Y Jesucristo llegó a cambiarles eso. Entonces fue un choque, digo yo, un choque para ellos. Inclusive lo que estamos viendo ahorita, esos talibanes todavía se basan en muchas cosas en la ley. sí, No creen en Jesús ni en otras cosas, sino se basan en la ley. Y ya una ley que está obsoleta, ¿no? Que ya ha pasado. Entonces, ahora lo de Jesús con Pedro, pues Jesús conocía el corazón de Pedro, ¿no? Entonces estaba esperando cómo le contestaba a él. Yo creo que lo miraba, lo contestó. De pronto Pedro tibiamente contestaba. Pero Dios sabía quién era Pedro. Jesucristo sabía quién era Pedro. Entonces digo que aportó eso, hermano. sí, está buena la reseña suya, hermano Mauri, muchas gracias. Sí, por eso estuve comentando ese pasaje, porque Pedro en realidad, después de estar 3 años y medio, estuve comentando eso, 3 años y medio caminando con el Señor, aprendiendo de Él diariamente. ¿Cómo es que, bueno, ya se fue el Señor, vamos a pescar? Incluso se quitó la ropa y estaba pescando el cuero, perdónenme la frase, desnudo. Entonces, Pedro estaba convertido, es como si nosotros nos bautizáramos y ya no leyéramos más la palabra, ni nos incomodáramos más con entregarnos al Señor, ni ir a una reunión, ni orar. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Entonces, Pedro no estaba convertido. Por eso la insistencia, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. Como diciendo, responde. Señor Jesús, tú sabes, la existencia en Él. Pero si no hay nada más, vamos a pasar a... Dígame, hermano. Sí. Esta última que está en 2 Corintios capítulo 13. Bueno, quería empezar con el versículo 5. Adelante. Que dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. Y luego si vamos al versículo 9, dice, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Y somos débiles, pero aunque somos débiles debemos de regocijarnos. Uh-huh. Sí, esto... No cabe duda que nosotros mismos nos vamos a sentir gozosos cuando vemos que con tanta
tanto amor somos amados, los hermanos. Y vemos a los hermanos en todas estas, todos estos conceptos de mandamiento, de seguir el camino de Jesús, de volvernos a Dios. Y hemos hecho los hermanos, nosotros lo gozamos. Porque, y no por aquello de que hayamos hecho un buen trabajo, no, sino porque si ellos lograron la conversión y yo estoy al lado de ellos serán ejemplo para mí y tengo que dejarme llevar por ellos. Y esa es una de las razones por las que debemos mantenernos unidos, hermanos. Unidos en un mismo sentido, en un mismo pensamiento. Pero que esto, con estas instancias que vivimos nosotros, vivir en un mismo sentido y un mismo pensamiento, no se logra si no nos comunicamos, si no participamos de los comentarios que se sitúan, de los escritos que se plantean. Hay que comunicarse, porque si publicamos un escrito que pueda traer alguna o mismo confusión o no entendimiento por algún hermano, pero no pregunta, tal vez por pena, pero es que este no es un problema de que nadie va a pensar de que uno es bruto porque no entiende una cosa que está planteándose. No es lógico eso. Y si confiamos en los hermanos que nos amamos, no podemos sentir pena unos con otros. Porque en ese conocimiento que tratamos de recibir, es que está nuestra conversión, nuestra salvación. Amén. Tenemos al hermano Sergio aquí. Para mí es de gran bendición que él esté aquí. Lleva muchos años más que yo en estos caminos. Amén. ¿Usted cree que yo no me estoy bendiciendo con el hermano Sergio como lo están haciendo ustedes? Claro que sí. Porque yo soy igual que ustedes, menos que ustedes. Por lo tanto, nos bendecimos unos a los otros. Ben también tiene más años que yo en esto. Yo me bendigo con sus consejos, con sus escritos, con lo que me habla de las cosas que están sucediendo en otros grupos alrededor del mundo de los cristianos. O sea, estoy aprendiendo y así puedo yo aprender con todos ustedes. Y todos aprendemos a aprender de todo, pero sí que nos mantenemos callados. ¿Qué comunicación en realidad existe entre nosotros? Ninguna. Y tenemos que ayudarnos a volvernos a Dios unos a los otros. Está bueno ya, que siempre vamos a hablar y... No. Está bien. Vamos a partir el pan y el vino. Tenía algo escrito por aquí referente a esto de partir el pan y el vino. Y era referente a lo que... ¿sí? ¿Creen ustedes que nuestro Señor Jesús en la cruz no vio a Pedro, que estaba desde lejos allá? No estaba con Juan y la mamá y su madre. Estaba allá de lejos. ¿Usted cree que Jesús no vio eso? Por eso que fue el primero que se le apareció. Y arriba de eso fue a pescar. Entonces, claro que Dios y el Señor nos están proveyendo nuestra conversión. Pero ¿cuál es la respuesta nuestra? Es la que está esperando el Señor. Sí. Esta celebración de partir de pan y vino, como lo dice nuestro Señor Jesús, hagámoslo en su memoria, pero no en la memoria de las últimas cenas que él hizo aquí,
esta no es la memoria que tenemos que tener nosotros de esta celebración. Es la memoria de su sacrificio. Porque él bien dice, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Se está refiriendo a su crucifixión. Y esta es la sangre que fue derramada para el pacto. No. Se está hablando todo, entonces también está hablando de su crucifixión, de su entrega. Entonces, esto que vamos a realizar nosotros es en memoria de aquello tan grande que hizo él por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, para que lográramos nuestro arrepentimiento y que nos volviéramos a él. Esta es la celebración más grande que tenemos nosotros. Por eso es que él nos la recomienda que la hagamos cada vez que apartamos y compartamos el vino y el pan. Yo voy a leer hoy 1 Corintios 11, 23. Como lo recuerda el hermano Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar por este pan, por este vino, para que sean bendecidos por nuestro Señor. Porque esto lo estamos haciendo en memoria de Él, de su sacrificio, de su amor por nosotros, de su gran entrega, su gran pasión, su gran humildad, su gran valentía. Qué valentía que tomó para llevar todos nuestros pecados, a pesar de que Él nunca pecó. Todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, llevarlas y clavarlas con Él en la cruz. Y así lograr el perdón de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento y nuestro convertirnos en Él, convertirnos a Él. Gracias. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.